University y el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe, CICA-BICU, la Comisión Interculturalidad, CEI-BICU, les agradece su participación en esta actividad, presentación de resultados de excavación arqueológica y análisis de ADN de la osamenta humana de Monte Point. Agradecemos su participación a los miembros del gobierno regional que nos visitan, del Consejo Regional, autoridades universitarias. Vamos a pedirle ponernos en pie para entonar la sagrada nota del himno nacional, seguido del himno de la autonomía. Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento. Vamos a solicitar al Máster Henrison Romel Taylor, rector de la Brooklyn Caribbean University, dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, autoridades del gobierno regional, del gobierno comunal que nos acompañan, invitados especiales, nuestros investigadores, antropólogos, arqueólogos, comunidad universitaria de Vigo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente esta tarde es una tarde de gran satisfacción para nuestra institución. Gran satisfacción desde nuestra misión de universidad comunitaria, que estamos comprometidos con el desarrollo de los pueblos del Caribe nicaragüense, y es un desarrollo en toda su dimensión. Mucha gente confunde la palabra desarrollo con meramente movimiento de efectivo. Nosotros entendemos el desarrollo que tiene que ver, además de la parte económica, tiene que ver con la gran satisfacción que tienen los pobladores de poder desarrollar su cultura, de poder expresarse en su propio idioma, de poder conocer su historia y vivir su propia realidad. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción que el día de hoy se pueda compartir los dos resultados de estas investigaciones, y porque al decir la palabra investigación estamos diciendo universidad. La investigación es una función esencial de nuestra institución. Nosotros entendemos muy bien que nuestro rol es documentar nuestra realidad. Una realidad que por muchos años pasó desapercibida, donde hay muchas cosas que necesitamos analizar, que necesitamos estudiar. Entonces, el proceso de tener métodos, técnicas, metodologías para acercarse a la realidad es función de una institución de educación superior. Entonces, desde una visión comunitaria, estar con la comunidad, acompañando los procesos, desde una visión de función institucional de investigación, con suma satisfacción, hoy podemos recibir a investigadores, arqueólogos, antropólogos de Ulúa, Matagalpa, que han desarrollado estudios en este territorio. Entendimos que hay acompañamiento de la Universidad de Winnipeg, una universidad cubana, y realmente Vigo se complace. Estamos como festejando que este evento se desarrolle en nuestra institución.
Hoy en la mañana tuvimos una reunión y en esa reunión resaltábamos que investigación que no se divulga es investigación que no se ha hecho. Y este es un proceso de divulgación, es un proceso donde se va a compartir los hallazgos de trabajo bastante especializado que requiere personal especializado que nos tienen nuestros visitantes que hoy están aquí con nosotros. Y nosotros también queremos resaltar la función de nuestro Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe, que está encaminado a recopilar toda la información que se genera en nuestra región. Y entonces en este contexto de visión comunitaria, de investigación, de recopilar información, de que nuestros pueblos se sientan orgullosos de su historia, yo les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esas palabras de bienvenida. A continuación tendremos la primera presentación, resultados de excavación arqueológica a cargo de Christopher Gabo, arqueólogo. A la casa de Pico, CIRCA, por darnos la oportunidad de exponer estos resultados y por estar esta segunda ocasión. Ya estuvimos presentando el video, si ustedes recuerdan. En ese video fue una campaña de exploración que precisamente sirvió para preparar la campaña de excavación, que es la cual vamos a presentar resultados. Entonces, esta investigación, esta investigación parte de no un proyecto, sino un programa de investigación. Un programa que tiene una visión un poco más amplia y a largo plazo, que es lo que requiere realmente una excavación arqueológica, sino que un estudio permanente. Entonces, se ideó primeramente para hacer comparaciones con el entorno regional caribeño. Nicaragua como tal tiene dos costas y lo que es la arqueología del Caribe. Nicaragua no ha estado inserto en este tipo de estudios constantemente. Se han hecho en el pasado, en Cucarajir, se hizo en Oquipón, en el Caribe Norte, pero necesitamos más. Entonces también se planeó organizar las secuencias cronológicas de todas las evidencias humanas más antiguas que se han compilado en el territorio nacional, que dada la naturaleza de los hallazgos, simplemente se rescataban, ya sea por un impacto de carretera, por un impacto de alguna construcción, el avance de la frontera agrícola, que posteriormente estas evidencias llegaron a museos y no se han hecho estudios porque no se conocían los contextos de dónde provenían y ni siquiera estudios más especializados. Entonces, la visión de este programa también trata de aprovechar lo que tenemos y lo que existe en nuestros museos comunitarios. Entonces, quisimos hacer una comparación cronológica de todo lo que está acá. También, cabe destacar que el conchero de Monkey Point, de donde proviene la evidencia ósea más antigua, que es la evidencia Anqui, es el sitio más antiguo, pero teníamos algo que era la evidencia material, pero no teníamos idea del contexto arqueológico, de dónde venía esta evidencia. Entonces, este proyecto llevó a ese otro proyecto dentro del programa, que era ahora ir a los sitios de donde provenían estos contextos y poder dar más información. Regresamos. Entonces, toda esta colaboración ha sido en conjunto con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Instituto de Cultura de Pueblos y Juventudes, quien es nuestro órgano rector para hacer investigación en Nicaragua, pero también cuenta con la colaboración del Max Planck Instituto, que es el Instituto de Bioantropología de la Universidad de Leipzig en Alemania, y el laboratorio Miranjo de la Universidad de Winnipeg. Acá es un laboratorio donde se están haciendo los análisis de radiocarbono y donde se van a hacer análisis de bioarqueología. Todo
Entonces, una vez que nosotros extrajimos las muestras, ahora se están procesando en este tipo de laboratorios especializados. Junto con ello, tenemos la colaboración del gobierno territorial, que es clave, fundamental para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo de acá, y porque también son los herederos de ese patrimonio y son los actuales habitantes también quienes son los que garantizan la protección o la destrucción de estos lugares. Entonces tuvimos la participación y colaboración también del gobierno territorial local de Moqui Point, aquí con nuestro querido compañero Duncan, y con la colaboración de la ICU. En el caso de ICU, nosotros teníamos que cubrir un área de conocimiento que el equipo arqueológico no lo tenía, y es la biología marina, que es una de las especialidades que ustedes tienen, porque todo el contexto es un cochero. Vamos a ver, precisamente esta ponencia va a tratar sobre qué formó ese conchero y qué actividades se realizaron ahí. Como ustedes muy bien lo saben, a 50 kilómetros casi de la bahía de Bluefield, hacia el sur, se encuentra la comunidad de Moqui Point, un territorio con población criolla, con población ram, que viven en este lugar desde tiempos inmemorables, donde se está viendo que la formación geográfica de esta zona está siendo un lugar pertinente para el desarrollo de actividades humanas desde la antigüedad. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se parte? Moqui Point fue descubierto, bueno, o fue puesto al mundo científico desde 1974 con las intervenciones del arqueólogo Jorge Espinosa. Estas intervenciones impactaron el sitio, de donde se obtuvieron muestras que daban una antigüedad de 4.000, 7.200 años, probablemente. Posteriormente, un equipo de investigación dirigida desde ICUCICA en el año 2012, en colaboración con arqueólogos de la UNAM Managua, desarrolla un programa de identificación de sitios arqueológicos, de las especialidades en que se encontraban los lugares, y se visita el sitio de Moqui Point. En esta visita se da el hallazgo de la osamenta Ángel, que fue, junto con el reporte de 2 concheros más, el hallazgo más asombroso, porque era el contexto funerario más antiguo que se estaba encontrando en esta zona del país. Entonces, aún así, a pesar de estas 2 intervenciones, nosotros encontrábamos una problemática, que era que de la excavación de 1974 hay una ausencia de información. No había publicaciones, no había memorias arqueológicas, más que algún tipo de reporte que fue puesto en los diarios locales de esa época. Y también, del 2012, tenemos el hallazgo de esta evidencia, pero la falta de continuación de los estudios. Entonces, tenemos un patrimonio grande que no se le estaba dando continuidad, dada por las diversas razones que pudieron haber sido. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? Comprender el contexto. Ya que se hizo un esfuerzo en el pasado, ya que se tiene una osamenta, entonces valía la pena seguir haciendo los estudios en esta zona. Entonces, nuestros objetivos fueron, teníamos objetivos de excavación, como fue evaluar los factores ambientales y antrópicos que incidieron en la formación del montículo, y tenemos también objetivos de laboratorio, que es conocer la ocupación cronoespacial y la dinámica poblacional del sitio. Aquí, bueno, tenemos parte del equipo de investigación en el montículo. El primer paso, vemos esta recreación 3D de lo que es el montículo visto desde arriba. Si ustedes ven toda esa hueco, toda esa fosa, fue la excavación de 1974. Y de toda esa gran cantidad de materialidad que se
no teníamos ni la idea de qué otros elementos culturales y arqueológicos estaban dentro de este lugar o dentro de esta información. Entonces decidimos trazar lo que es el reticulado del lugar, que es lo que te permite tener un punto de control para poder hacer la diagramación de todo el sitio y poder llevar una excavación controlada. Y posteriormente decidimos, excavando áreas, lo que referimos corte 1, esta es una parte superior de donde fue encontrada los Amentangui. Todo lo que está ahí está en sitio, no se ha tocado. Entonces era pertinente hacer una excavación de ese lado. Y en la fosa 2, en el área baja, que en una zona de remoción se decidió excavar ahí, que es la parte baja de donde se encontró la fermenta, para poder determinar el punto o el inicio de formación del montículo y ver qué mayores antigüedades o otro tipo de evidencias también incidieron desde su formación, ya que en las dos intervenciones no se pudo llegar al fondo al inicio donde empezó la formación del montículo. ¿Avancemos? Entonces vemos aquí en esta pequeña fotografía, en la parte derecha, las dos zonas de excavación, la parte alta y la parte baja, y una zona de ejido o de zarandeo, donde nuestro compañero especialista en arqueología lítica y los compañeros biólogos marinos estaban evaluando todo el material que se estaba removiendo. Entonces no había información que se pudiera perder ahí. Avancemos. Entonces, ¿para qué excavar o por qué se tenía que excavar? Bueno, para caracterizar los estratos arqueológicos, para identificar si fue el mar, los factores ambientales lo que hizo la formación del montículo o si fueron actividades humanas, para localizar la presencia de otros posibles entierros humanos, para identificar tecnologías líticas o conchas, todo lo que fuera consumo o restos óseos animales, tanto del mar como de la parte terrestre. Y por último, que es una parte social del proyecto también, organizar talleres de socialización de resultados y también la promoción del resguardo y la exposición de todo este material que se vaya a sacar. Porque también tenemos que contemplar, si vamos a impactar un sitio, dónde va a estar este material, dónde se debe poner, es de la comunidad, tiene que estar en la comunidad, y cómo eso va a incidir en el proceso educativo de la zona. Por favor. Entonces, esto es lo que fue el sondeo 1, la parte alta. Ya vemos en la fotografía de abajo todo lo que es restos óseos animales. Avancemos. Y vemos una foto del perfil donde se va caracterizando en los diversos niveles cada línea que ustedes ven, cada línea negra o cada bolsón de concha. Esas líneas negras son manchas de cocción, son lo que fueron los pisos de ocupación en los momentos en que esas conchas fueron procesadas para su utilización. Entonces tenemos acumulación de rocas quemadas, bolsones de conchas con sedimento, había conchas abiertas, había conchas sin abrir, encontramos cerámica, encontramos muestras de lítica, sílex, variaciones de la composición de las conchas con sedimentos grises, sedimentos naranja y otros tipos de sedimentos que vienen a marcar en el futuro análisis los diferentes eventos tanto ecológicos como culturales que estaban pasando en ese lugar. Avancemos. Otra perspectiva de lo que fue excavar en esa zona, ya ahí estamos a 4.60 metros de profundidad, porque el montículo tiene en sí 4.56 metros de altura por 32 metros de radio. Avancemos. Ahora la trinchera, la parte 2. Ahí se usó recuperación de cultura material, se hizo reconstrucción de los perfiles, recuperación de restos óseos, de malacofauna, y también se determinaron los primeros periodos de formación y la profundidad del sitio.
Vemos que también se caracteriza por bolsones de conchas como crasuteas, melogenas, muestras de carbón, muestras de sedimentos, conchas con sedimentos, y en sí, así se fue variando toda la composición, de la cual por cada nivel se fue tomando muestras diferentes para futuros análisis. Avancemos. Entonces, resultados preliminares. Ya aquí empiezan a aparecer las cosas que tal vez no son tan comunes a nuestro ojo, pero ahí están. Entonces, en la parte lítica ya empezamos a encontrar instrumentos de cortes, lasca retocada, instrumentos de maceración o de molienda, cantos previos usados para machacar, proyectiles y soque. Ahora, uso de técnica de retoque. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se está viendo que por la evidencia lítica hay un trabajo que se está haciendo, hay una actividad humana, hay un conocimiento, pero también hay una utilidad de todos estos elementos. Entonces, vemos en la fotografía superior fragmentos de las de sílex, o estos son los núcleos que quedan de las rocas que fueron utilizadas para hacer los diferentes tipos de herramientas. En la imagen del medio vemos una laca retocada o un raspador. Pueden ver esa forma de media luna. Con eso podía descarnar un animal, por darles un ejemplo. Y en la parte de abajo, una punta de proyectil de limbo triangular con base de engaste preparada para remontarse en su astilla. Entonces, esto ya viene marcando el tipo de actividades también que se están realizando en ese lugar. También encontramos este otro elemento lítico, una pequeña roca. Si ven, tiene unas incisiones circulares, 4 tiene una, la otra tiene 3. Este es un instrumento lítico que fue fragmentado precisamente por cocción y que nos está dando la pauta de ser un tipo de tecnología asociada a la elaboración del fuego. Entonces, ya esta es la herramienta. Ya se puede ir viendo el tipo de actividad que se está realizando en este lugar. Actividades de caza, actividades de pesca, actividades de recolección. Y en la malacofauna, aquí vamos a hacer una pequeña síntesis porque el maestro Zambola está siendo encargado del estudio y análisis de toda la colección de malacofauna. Anteriormente se conocían 3 tipos, 4 tipos. Los nuevos datos es que hay 32 variedades diferentes de moluscos y bivalvos en este lugar. Que un subproducto que se pretende hacer de este proyecto también es que se cree un pequeño catálogo de malacofauna de toda la variedad que está en ese lugar, porque vamos a encontrar, o quizá los estudiantes de biología marina vayan a encontrar futuras preguntas como ¿qué especies todavía existen en ese lugar? Estamos hablando de un sitio de 7.000 y pico de años. ¿Y qué variaciones en el tiempo o en la temperatura del agua o en la diverso tipo de sedimentación ha cambiado o ha influido a que permanezcan o que hayan desaparecido este tipo de fauna? Entonces tenemos moluscos bivalvos, Polymesoda artacta en mayor presencia, tenemos grandes gastrópodos, y tenemos Crassoptera y las 35 nuevas especies. Avancemos. Entonces, esto es parte del trabajo que ha venido desarrollando el colega Zambola con la clasificación taxonómica de las muestras. Avancemos. Entonces, en los restos óseos animales, la excavación permitió recolectar vértebras, espinas, y hasta el momento también, en colaboración con el maestro Zambola, ya hemos podido identificar entre 3 tipos de especies que aún en la actualidad son consumibles, son comunes, como el cárax, el pato rojo, el jurel o el sábalo real, que es lo que se está apareciendo hasta el momento. Avancemos. Entonces vemos una sociedad que está ocupando un territorio en el que está cazando, en el que está recolectando conchas, un lugar como Monkey Point, que es un lugar de concentración de la memoria de los pueblos,
porque estamos viendo también que en un futuro vamos a necesitar evaluar de dónde venían esta gente para concentrarse en ese lugar por miles de años y darle dando un uso continuo. ¿Hacemos? Otro tipo de elementos encontramos sería tumba o escombra con perforaciones intencionales. Esperamos que los análisis a futuro nos permitan saber qué tipo de cosas estaban haciendo con este tipo de sedimentos, o si no era antrópica y si no era natural. También otros restos de fauna, restos óseos de fauna que están apuntando posiblemente a que sean pecarios, venados, y también a seguir dando más datos sobre el tipo de fauna que se está consumiendo en este lugar. Entonces, para terminar, en esta fotografía podemos ver el perfil, uno de los perfiles de la excavación, que vemos que hay una composición lineal. Cada línea es un proceso de formación, cada línea es un proceso de tiempo, cada línea es una actividad que se fue realizando en ese lugar. Entonces, como resultado final de excavación, se caracterizaron las unidades estratigráficas, se corroboró que la formación del montículo es por incidencia humana y no por acumulación de estratos por incidencia del mar, es meramente humana. Por eso estamos viendo esa composición lineal en la fotografía. Se identificaron procesos de acumulación recurrentes y culturales. Se amplió el número de especies de moluscos y bivalvos. Se cree que esta fue una posible área de manglar. Nos falta estudiar cómo cambió la bahía de Moquipón durante el tiempo hasta llegar a ser lo que es ahora. Y los artefactos líticos en su totalidad están hechos del mismo tipo de roca, que en este caso es sílex. También necesitamos saber dónde estaban esas fuentes de materia prima. Entonces, siempre el proyecto se va extendiendo a más preguntas que necesitan respuesta. Ahora, ¿qué falta? Por lo menos en este proceso, faltan los análisis de carbono, porque por cada línea de formación se tomó una muestra. Ya no vamos a tomar solo que el sitio es muy antiguo, sino qué fue pasando en cada periodo, entre 7.000 años para acá. Aunque ahora, como excavamos a la base, hay una probabilidad de que el sitio tenga más de 7.000 años de antigüedad. Faltan análisis de los restos óseos marinos y terrestres, y también falta compararlo con los nuevos estudios que mi colega les va a explicar, que son los estudios dentales que se le están aplicando a los cementantes para poder hacer una reconstrucción de la red trófica o la cadena alimentaria que ellos desarrollaron. También se pretende una nueva intervención en el año 2025, donde pretendemos seguir excavando el área de sondeo 1, porque ni siquiera hemos llegado, o sea, en esta campaña excavamos 2,30 metros. Nos faltan 80 centímetros para llegar al contexto donde estaba los aleros y 1 metro más para poder llegar al nivel del área 2. Y para finalizar, ¿qué más falta? Falta la construcción de un museo comunitario, de una sala de exposición o una sala de recuerdo de toda esta materialidad en la comunidad. Entonces ya eso es un esfuerzo que iremos desarrollando con el gobierno territorial, la comunidad y todo aquel que se quiera sumar. Entonces, gracias por su atención y estos son los primeros avances de eso que informó el municipio. Al vicerrector, al rector, el vicerrector, a las autoridades de Vicu, gracias por la invitación, a las autoridades de la Costa Caribe, ¿verdad? Estudiantes, compañeros, compañeras, sean bienvenidos todos. Para nosotros es de agrado regresar otra vez a Vicu, ¿verdad? A dar información sobre cómo va el proceso metodológico de investigación. Ya vieron los primeros resultados de la excavación del conchero de Monkey Point, uno de los concheros más importantes de Centroamérica, si no es hasta el momento el más importante de Centroamérica. También ponemos la presentación. ¿Verdad? Como decía el compañero Chris,
La investigación nace por el interés de conocer primero el estado de cuestión del conchero anjí, pero también al mismo tiempo sobre la osamenta, una osamenta que fue rescatada en el año 2013, ¿verdad? Por la universidad, por miembros arqueólogos de la Universidad de Managua del Cádiz, por la BICU, que también estuvo presente en el territorio, por el gobierno territorial Rama Criol, tuvo el compañero Harley Duncan, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a presentar son resultados preliminares de cómo va el proceso de estudio de la osamenta denominada también anjí, pero además de eso, una comparación con otros, digamos, individuos o otras osamentas que encontramos, digamos, ese vacío de conocimiento sobre los orígenes genéticos de las poblaciones autóctonas, ¿verdad?, que estuvieron en todo el istmo centroamericano. También sobre las poblaciones que poblaron el Circuncaribe o el Caribe insular o peninsular. Pasemos a... Entonces, en términos arqueológicos, Centroamérica está dividida, ¿verdad?, en términos arqueológicos, lo que se le ha denominado Mesoamérica. Mesoamérica es un término que lo creó el arqueólogo Paul Kirchhoff en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y divide, digamos, Mesoamérica de lo que va del Río Bravo de Estados Unidos hasta el Golfo de Papagayo en Centroamérica. Es decir, el Golfo de Papagayo, que era Nicoya o Nicaragua antiguamente. Relacionado a lo que es la cultura, la alimentación, la religiosidad, la lengua, etcétera, etcétera. Pero eso fue solo una parte, porque Nicaragua, como bien lo dijo el poeta Pablo Antonio de Cuadra, es el que une la unidad continental entre la geografía del norte del continente americano y la geografía del sur del continente americano. Somos ese puente que unió y que une a aves, que une a peces, a mamíferos y a seres humanos, a grupos culturales, a sociedades complejas o cazadores y recolectores. También tenemos el área intermedia. Quien lo denominó fue el arqueólogo norteamericano Wilhelm en 1966, ¿verdad?, que habla una área intermedia a lo que es Mesoamérica, con otro tipo de alimentación, una área, digamos, que está más echada hacia el sur del continente americano, que se le conoció antiguamente como el Tumbantisuyo, hacia el norte de lo que es Venezuela y Colombia, o Panamá también. Y también tenemos, ¿verdad?, lo que es el área intermedia, y la última es la área caribeña, también por Wilhelm, definiendo cuáles eran las rutas de tránsito de los seres humanos desde la antigüedad, ¿verdad? En todo esto, digamos que los primeros inicios y los primeros estudios en la ciencia arqueológica siempre estuvo marcado por extranjeros. El presente estudio, bueno, ya ubicamos la posición de Monkey Point. En términos etnohistóricos, ¿verdad?, el territorio de lo que es la costa caribe ha estado desde muy antiguo habitado en Nicaragua por grupos como son el pueblo Sumo o Mayagnas, en todas sus variantes, Toasca, Panamanca, Ulgua, o de los que están del otro lado del río Coco y en la zona de Honduras, Costahuaca, ¿verdad? Entonces, y en la parte sur de lo que es la región autónoma de la costa caribe tenemos al pueblo de Rama. Es decir, estos mapas fueron construidos por Jaime Insel en el 2003, pero fueron construidos desde la lingüística, es decir, utilizando elementos lingüísticos y la glotocronología que dieron la facilidad para la construcción de un territorio cultural. Continuemos, por favor. La ubicación de Anjí, continuemos. La comunidad, ¿verdad?, de Monkey Point, el espacio donde se trabajó. Continuamos, compañero. Bueno, aquí Chris ya explicó sobre el conchero. La formación del conchero son depósitos de conchas y de animales, o los restos de los animales que llegaban ahí cuando fueron atrapados y se iban a preparar para el consumo humano. Imagínense, en esa playa
o en ese golfo de Monkey Point, esa área era un área especial en donde se hacían diferentes prácticas a través del tiempo, porque el sitio arqueológico tiene diversas ocupaciones humanas en el tiempo. Además de eso, en el 2013, con el compañero Duncan, ¿verdad?, ubican una osamenta enterrada en forma de cúbito dorsal, con las piernas extendidas y un brazo flexionado. Debajo de la osamenta se encontraba una superficie de clastos basaltos. Entonces, ven el perfil. En el perfil hay un sinnúmero de materiales culturales, desde cerámica. Continuamos, compañeras, por favor. Por ejemplo, cerámica de tipología Lower Lagoon, ¿verdad?, además de otros elementos que tenemos en el perfil. En esta ocasión se hicieron 7 dataciones o fechados, ¿verdad?, a las conchas y a los clastos basálticos. Dentro de las 7, 5 de las pruebas afirmaron que el conchero andaba entre 5.000 años. Otra prueba del laboratorio de Alfa en Miami había arrojado que andaban entre 4.000 a 4.500. Todo esto se hizo en el 2013 y 2014. Pero no se pudo fechar la osamenta humana porque le hacía falta colágeno a los huesos, y también los huesos que se llevaron para trabajar pues carecían de ese colágeno. De ahí es que nace el interés de retomar otra vez la investigación para continuar haciendo los estudios, en este caso, o fechar con datación más precisa la osamenta humana, ¿verdad?, en el tiempo que ella vivió. El estudio de antropología física o la bioarqueóloga, en este caso, la doctora Rosati, habló que la osamenta corresponde el individuo es una fémina, ¿verdad?, que tenía entre 23 a 40 años. Eso lo logró identificar a través del coxal, ¿verdad?, y a través de otros elementos que se presentan en el contexto arqueológico y las características de la osamenta misma. También se identificó posibles evidencias de marcadores ocupacionales o de trabajo. En este caso, en el húmero se ve que está roto, probablemente se le quebró el brazo en el trabajo, y además de eso manifiesta ensanchamientos distales en la diáfesis. Eso quiere decir de mucho trabajo con los brazos. ¿Ve? Por ejemplo, en los marineros se puede identificar ese tipo de patrones óseos, porque también, como dice, uno es lo que come, pero también uno es lo que trabaja, a lo que se dedica. Y acorde de eso, pues uno va haciendo o teniendo algunas patologías en el mismo cuerpo humano. El individuo se encontró intacto con la posición original de enterramiento, como demuestra la correcta posición anatómica de los huesos. La posición de los pies muy cercana del pelvis, la posición casi vertical de la cabeza y la alineación de las clavículas, así como la construcción alrededor de los hombros indica un espacio de enterramiento limitado, cráneo-caudalmente, una cierta construcción lateral de evidencias por el efecto que la pared alineada a los huesos de los brazos, es decir, estaba completamente encogida en posición de entierro, probablemente que responde a algún patrón cultural, de que todavía nosotros no hemos comprendido, porque para ello debemos de encontrar otro contexto de osamenta o de otro tipo de entierro cultural en el montículo. Aquí se le estaba haciendo los estudios de cálculos dentales, de isótopos. Estábamos con un equipo, fue en la BICU, en CINCA. La osamenta, cabe señalar que está en poder de la universidad, de la BICU CINCA, y ahí con el doctor y con el maestro Zamora presente pudimos realizar los estudios, además los otros compañeros que son de la Universidad de Matanzas de Cuba y del Instituto de Antropología Cubana también. También se evidenció, ¿verdad?, algunos patrones en la mandíbula, principalmente la hipercementosis que esta sociedad de cazadores recolectores
padecían de este tipo de enfermedad, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con el deterioro de los dientes y al mismo tiempo que le aparece pues, como una masa en los dientes y después va a estar comiendo y se va poniendo oscuro. Este tipo de patrones odontológicos se vienen viendo pues, en poblaciones de cazadores recolectores y principalmente de sociedades que están inmersas en concheros en el litoral. Hablando en grandes rasgos, a través de la metodología de la recolección, nosotros logramos obtener una pequeña muestra de la osamenta, ¿verdad? Además de otras muestras en el país, con el apoyo de otros museos, como el Museo de Fruto Valle de Somoto, el Museo de los Brasiles, el Museo de Ciudad Sandino y unas muestras en los alrededores de la Chureca que logramos obtener otros sitios con la Macoya. Entonces, cuando se hizo el estudio de laboratorio, ¿verdad? Que está haciendo la doctora Catherine Neglet, que justamente del Instituto Max Planck y nos está viendo a través del Zoom, ella arrojó esta tabla o esta biblioteca genética de ADN donde calculó el estado de conservación de la osamenta o de las muestras que nosotros trasladamos al Instituto Max Planck. Aquí es donde viene el asunto de la investigación, porque nosotros recuperamos o recogimos muestras de museos que excavaron otros colegas arqueólogos. Entonces muchas muestras carecían de colágeno o estaban mal embaladas en los museos porque estaban pues en malas, como decimos, en malas prácticas pues. Entonces no, de toditito lo que llevamos, las principales muestras que tuvimos es, por ejemplo, Ciudad Sandino, que tuvo que se llevó una parte petrosa, una parte de aquí del temporal del hueso, Recording in progress. ¿verdad? Y que arrojó justamente elementos de colágeno para el estudio y la construcción del ADN y el genoma. Monkey Point, en este caso, se obtuvo una recuperación de 0.14 de ADN. Fue complejo también el estudio de carbono 14 por el estado de conservación de las muestras, pero se logró, ¿verdad? Y se obtuvo un 60.50% de recuperación de colágeno. Y al mismo tiempo, en el de Ciudad Sandino, un 55.80%, que viene siendo apenas un 38%, y así sucesivamente. Si nos fijamos, por ejemplo, en La Paz Matiare, dice dientes, y vemos el porcentaje de ADN 0.2, dice. Es decir, no se pudo recuperar ahí más información genética en esa muestra. ¿Ve? Pero sí, los principales aquí tenemos Ciudad Sandino y Monkey Point. Continuemos, por favor. O no los principales, sino los que tuvimos mejores resultados. Esta fue la muestra que llevamos al laboratorio del Max Planck, el hueso temporal petroso, ¿verdad? También la pieza este año regresa a Nicaragua y regresa a la BICU. Lo que se le trajo fue un pequeño elemento de colágeno para la reconstrucción posteriormente y para el estudio de lo que era carbono 14 y el estudio de ADN genético. Entonces, el estudio de carbono 14 arrojó que la osamenta de ají tiene una antigüedad de 3.900 años before present. Esa es una de las muestras, digamos, la única muestra que tenemos de fechado de carbono 14 de la osamenta de ají. También se dice que este individuo presenta un genoma muy antiguo, un genoma que no se parece a otro, un genoma diferente al genoma del Caribe occidental, diferente al genoma también del istmo colombiano y panameño.
Es un genoma, digamos, original, al cual se le tiene que hacer más marcadores genéticos para tener una reconstrucción más completa, ¿verdad? En este caso del individuo que es una mujer, ¿verdad? Y además con los otros estudios de isótopos y de cálculos dentales vamos también a conocer más información sobre Angie. Continuemos, ¿verdad? Pasemos ahí, digamos. Entonces, si vemos en el mapa sobre los genomas humanos, ¿verdad? Tenemos que el de Monkey Point aparece con un marcador de 4000 before present, es decir, el genoma humano de la osamenta Angie, ¿verdad? Anda su genoma entre 4000 before present, es decir, es todavía más antiguo que otros genomas encontrados, por ejemplo, en Cuba, en República Dominicana, en Venezuela, en Panamá, y es diferente. Lo supera una evidencia de Belice, como lo vemos, que anda entre 5.600 a 3.000 before present. Lo cierto es que Angie es un individuo que probablemente se movió en la costa litoral del Pacífico, del Caribe nicaragüense, ¿verdad? Que pobló un grupo de cazadores-recolectores el área y pertenece hasta los momentos, ¿verdad?, a individuos diferentes completamente a otros individuos ya estudiados en el Caribe insular o el Caribe occidental. Lo interesante, regresemos a la otra. Lo interesante es que el individuo, ¿verdad?, que es un hombre de Ciudad Sandino, se encontró que está también vinculado a un individuo, el genoma tiene historial genético similar a un individuo de Panamá. Y de esa manera vamos nosotros haciendo las comparaciones sobre esta parte de la prehistoria que poco se conoce y menos pues ya con análisis de ADN genético en proceso. Y aquí tenemos la lista en general de los sitios de las muestras que se llevaron a Mixplan. Tenemos de Ciudad Sandino, tenemos de La Paz Matiares, de Monkey Point, de Sitio de la Mancoya, de Cacaolí, de Oro Verde, ¿verdad?, y de La Chuleca. Estamos esperando un informe final para terminar de completar los estudios y también darle chance al Instituto de Antropología y Evolución Mixplan, ¿verdad?, y al Laboratorio de Mira que arrojen la información para ya concluir de una sola vez con este proyecto, ¿verdad? Y bueno, pues aportar un granito de arena en el Mar Caribe y en Nicaragua. Muchísimas gracias a las autoridades. Realmente no es Angie, quizás se cometió ese error en el pasado. Y precisamente es por la variedad de concha que existe actualmente en esa playa, que es la concha Angie. Pero esta concha Angie no forma parte del conchero o del sitio arqueológico, son conchas completamente diferentes. Entonces, por ahí viene esto del nombre del lugar y también cómo se relaciona la osamenta. La osamenta no se llama Angie, sino que es una osamenta que se encontró. Mi curiosidad sería la siguiente: en términos de historia, ¿verdad?, relacionados con la evolución de nuestra costa caribe, ¿cuáles serían como los datos más importantes que vendrían a resaltar cómo estamos hoy en día en función de esos datos que ustedes encontraron a través de esta investigación? El estudio arqueológico a través de una metodología, digamos, controlada, en el caso de la excavación. Yo explico a mi colega que en 1970, en los 70, en la década, se hizo una gran excavación en una trinchera y no tenemos información sobre qué otros elementos culturales se recuperaron en la zona. Otro elemento es de que no solo estamos utilizando, por ejemplo, metodología de campo adecuada para la excavación de un conchero, que es completamente diferente de la excavación de un
de otro sitio monticular o portuario, ¿verdad? Otro elemento importante es que el sitio de Monkey Point, del conchero de Monkey Point, ¿verdad? Es el sitio más antiguo hasta el momento estudiado en el Caribe. Es decir, el sitio arqueológico más antiguo en el Caribe. Seguro podrá haber otro, pero no lo sabemos porque es el único que hemos estudiado. Y acuérdense que acá en la costa Caribe, como en la parte de Nicaragua, lo que se ha hecho ha sido documentación de sitios arqueológicos, ¿no? Pero después de la documentación de los sitios arqueológicos viene la fase más compleja, que es la excavación arqueológica, para ver los procesos de evolución del ser humano en la zona. Otro elemento importante que es el estudio ya tenemos los primeros estudios genéticos, imagínate. Eso no, es decir, sí se había hecho para unos sitios de Nejapa, ¿verdad? Y otros sitios en el Pacífico, pero en el Caribe no, es primera vez. Otro elemento importante es haber contado con el apoyo de BICU y con compañeros biólogos marinos. No sé si querés reforzar con algo. Nuevos resultados del laboratorio. Entonces estamos hablando de metodología y tecnología. Pero también más allá, ¿dónde nos lleva esto? Si ustedes han ido a los museos, ¿qué encontramos en los museos? Piezas lindas, impresionantes, pero que no tenemos ni idea de qué son. ¿Por qué? Porque fueron llevadas de un rescate o alguien lo donó de la comunidad y es imposible hacer una reconstrucción histórica de algo cuando no conoce el contexto. Entonces ahora, con excavaciones controladas, ya podemos exhibir esta industria lítica y decir con certeza que se ocupó para tal acción, para tal evento. Entonces, eso nos da un salto dentro de lo que es la museología, por ejemplo. Ahora que Vico va a entrenar museo, puede hacer una salita conmemorativa que recopila estos datos. Entonces, también mejoramos nuestro discurso. Otro aporte es de que la recreación 3D del montículo, la recreación 3D de las herramientas líticas también, a alguien que no tiene que ver con arqueología, un diseñador web, por ejemplo, un programador, podría hacer una caricatura en un futuro con este tipo de elementos. Otro aspecto, ustedes van a Google o Wikipedia o donde sea, a ChatGPT, buscan información de Monkey Point, de aquí no existe. Ahora, con la publicación de estos informes y de estos artículos científicos, eso ya va a existir. Entonces yo creo que ese es un aporte cuantitativo al enfoque de lo que es investigación y también al aporte que nosotros como profesionales, como ciudadanos, como institución, tenemos que darle a nuestras instituciones de gobierno, a nuestras casas de cultura, a nuestros museos, como una retribución. Entonces también esto es parte de esos avances y esos avances. Entonces ya hay un decreto establecido como esa área, como un área de protección. Hoy lo comentaba con el compañero Duncan, viene el aporte de la comunidad, porque ya no necesitan un decreto más para proteger esa área, necesitan que la gente no despale, no lleguen a impactar el sitio y se le dé un uso a este lugar. Entonces ahí viene el apoyo a la comunidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo se va a proteger eso? Si se va a usar realmente la información del lugar. Nosotros pensamos en lo del museo, en un sendero, en un tour, en un montón de actividades que tienen que promover también la cultura, la historia y la identidad también de la comunidad. Entonces, el resguardo de este sitio también va a ir con el apoyo de las instituciones, de las universidades, también al gobierno territorial y al gobierno local. Entonces, eso es como una cadena de favores. Entonces, por el momento, ¿cuál es el esfuerzo? El sitio está conservado, pero está enfrente del mar, no podemos tener el mar. Estamos árboles en la parte alta, que a veces se desploman, a veces no podemos controlar eso, pero si hay un desarrollo de un plan cultural en el lugar, se puede contribuir también a tomar acciones más inmediatas. Cosas simples,
desparar, quitar árboles que están creciendo en el montículo, quitar los otros árboles que están en la parte de atrás que van en un momento para caer. Entonces, los resultados arqueológicos, ahí está la información, ahí está. Ya el resto del resguardo viene de parte de las autoridades locales también y el apoyo que se les pueda dar a ellos. Un llamado para nosotros, como ustedes y nuestras autoridades, y es que tenemos la necesidad de preservar este conchedo y las autoridades regionales para que podamos una normativa o algo para la protección. También es importante que las comunidades cuenten con capacidades instaladas. Hablábamos de un museo comunitario. Quienes lo van a administrar pueden gerenciar, quienes deberían gerenciarlo desde mi punto de vista, deberían ser copartícipes. Los gobiernos territoriales, comunales, pero también nosotros desde acá de Uri, porque esto es un descubrimiento único. Lo otro que me lleva es qué podemos hacer para que a nivel nacional e internacional no solamente se proteja este proceso, porque es importante, tecnología para pesca, esos huesos de peces que están desgastados ahí, representan que estos asentamientos humanos tenían tecnología para navegar, tenían tecnología para cazar. Pudimos ver algunas de las herramientas que tenían ahí. Y también sería interesante la participación de otras áreas de conocimiento en la protección arqueológica. Ustedes han hecho buen trabajo. Pero a nivel internacional, nacional e internacional, ¿qué podría hacerse para darle ese reconocimiento, de tener uno de los sitios más, uno de los asentamientos humanos más antiguos de todo lo que es Mesoamérica? Yo soy visitante, soy coordinador del programa de lingüística centroamericana de la Universidad Nacional de Costa Rica. Me parece bastante oportuna la presentación que me dio ustedes. No sé si me perdí. Se determinó en 3.000 años la data para la osamenta, en 3.000. La de 7.000, 3.900, casi 4.000, ¿verdad? La de las conchas, 7.000. Ese también fue con carbono. Esa es mi primera pregunta. Y lo otro sería alguna especulación de qué grupo, los ramos, los votos de la pertenencia étnica de esta persona, nada más si lo manejan de esa forma. Y lo último, decía usted que se ha documentado muchos lugares arqueológicos, pero no se han hecho excavaciones. Hay más documentados en la costa caribe de Nicaragua de momento para planes a futuro, replicar este estudio. Muchas gracias. Bueno, vamos a en el mismo piso donde se encontró la osamenta humana. También se hicieron estudios de si fueron carbono 14, creo que fue a un hueso largo, pero que no tenía colágeno, entonces por lo tanto no salió perfecta la muestra. Y el resto de los estudios de los otros 5 fueron a elementos de carbón, porque en el contexto arqueológico te encontrás clastos quebrados, y ahí se obtuvo los elementos, y también con la concha, con el soda artacta. Ahora, sí hay otros sitios. En el 2013 se hizo, creo, un inventario de sitios arqueológicos en el Caribe, 2013, 2014, 2015, entonces hay información general, ¿verdad? Ahora, dice ¿a qué grupo? Bueno, en términos históricos, los ramas tienen más de 7.000 años de estar en el terreno, según la metodología, pero no podemos afirmar hasta los momentos a ciencia cierta de que este individuo era rama. Por eso estamos viendo de que si en el futuro hacemos estudios de ADN a la población rama y a la población criolla para poder hacer estudios comparativos con el ADN y el genoma prehispánico, pero eso es a futuro, ¿verdad? Usted mencionó sí, lo de las medidas. Mire, el sitio es reconocido a nivel nacional, pues, uno de los sitios más importantes, ¿verdad? El asunto es de que
dentro de las medidas que se han tomado para el sitio ha sido pues la concientización al gobierno territorial. Recuerdo de que cuando se encontró la osamenta aquí, BICU hizo también un congreso internacional donde pues se divulgó toda la información, ¿verdad? También hay información escrita en la revista WANI, ¿verdad? Pero para tener mayor elemento a nivel internacional tendríamos que tener mayores estudios, es decir, hay un reconocimiento, no es que no exista, pero por ejemplo, si buscamos un reconocimiento de la UNESCO, porque no es la primera vez en Nicaragua, ya ha sido en León Viejo, con la Catedral de León, ahorita hay un buen proyecto en Somoto que se llama Geoparque, también de la UNESCO. Es decir, hay alternativas y programas internacionales también que puedan ayudar a la preservación, conservación y el estudio del mismo sitio arqueológico. Pero obviamente todo esto es paulatino, es paso a paso, porque imagínate tú hacer una investigación y no tienes resultados, no devuelve los resultados. Entonces ese ha sido uno de los asuntos más complejos en Nicaragua, ¿verdad? Porque hay un elemento que ha sido importante y no lo mencionamos, y es un elemento sustantivo, y es que las investigaciones ahora las estamos haciendo los nicaragüenses, no los norteamericanos. La comunidad de Moquipoy. Y sí, me ha intrigado ahí las intervenciones de los compañeros, escuchándolos, las preguntas que hacían, me motivó a hablar de nuevo, porque no pensaba hablar ahorita, porque no soy una persona que me gusta estar repitiendo las cosas, ¿no? Pero sí me trajo mucho la atención la parte que mencionaban el resguardo del sitio, que para nosotros como comunitarios pensamos que es de mucha importancia para nosotros como parte del territorio de Rama Criol y en sí nuestra comunidad como tal, Moquipoy. Lo que preguntaba el compañero que estaba acá, no sé cómo se llama, el que estaba acá atrás de usted, don Luis, él preguntaba la importancia, ¿no?, de esos estudios y quizás de la presentación y qué es lo que implica eso, ¿no?, para nosotros como nicaragüenses, como personas. En lo personal, yo creo que para mi comunidad es algo muy importante y también para nuestro territorio, y creo que para la región y para el país es importante también para tener un poco de conocimiento de, la historia es esta, si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Entonces yo creo que solo por ahí, no hablando mucho, eso ya te arroja la gran importancia que tiene estos estudios que se han estado haciendo en eso. La otra parte que también a nosotros nos preocupa en sí todavía es el resguardo. Sí, eso es muy importante. Yo ya lo había mencionado antes. Nosotros a nivel en estos momentos, el lugar, para ser sincero, solo tiene la protección de la comunidad misma, que por lo tal sabemos que de ahí debería nacer. Hay que mostrar el interés desde adentro para que nosotros de afuera también tomemos un poco de interés. Y pues sí, pero una cosa muy cierta que les quiero decir a todos acá presentes, que pueden aportar un poco de arena tanto como nuestra Universidad BICU, las autoridades del gobierno regional y Marena, no sé, Marena nacional, sería nuestro gobierno nacional, que nosotros no lo podemos hacer solos. Nosotros podemos aportar lo más que podamos a nivel comunitario. Yo creo que los compañeros aquí, arqueólogos, Chris y Paul, saben el problema que cuando entramos la segunda vez ahí para hacer las excavaciones, que una señora había intervenido alrededor de ahí, que había despalado unos árboles, había hecho la quema, y como responsables, nosotros la junta directiva fuimos a hablar con ella y a ella no les pareció muy bien y tuvo unas palabras ahí fuertes con nosotros e incluso amenazó con querer seguir hacerlo. Miren, yo soy un líder comunitario y
o sea, somos una junta directiva que estamos a cargo de una comunidad para ver que nuestra comunidad se desarrolle a como podamos humildemente. Pero en esas cosas, cuando uno dice resguardo, implica muchas cosas. No solo implica conversación, muchas veces se implica la fuerza de la policía, etcétera, el acompañamiento de la policía, Marena, algunas otras autoridades para enseñarles que ese es un lugar de mucha importancia, de mucho peso para el país de Nicaragua, no solo para la comunidad ni para el territorio. Muchas gracias. Ya sé que se han hecho algunos estudios en la osamenta, la historia bíblica, lógicamente en el museo, a la disposición del público, pero que puedan tener tal vez una certificación o algo de los estudios. Tiene alrededor de casi 4.000 años, entonces no sé si hay algún documento o va a haber algún documento en físico donde uno pueda también archivarlo, ¿no? Y demostrar, vean, en tal año, en tal lugar, tal especialista, y decir, lo que es de estudio y es de la certificación de los resultados, para que no sea solamente tal vez la palabra de uno. Sé que ya lo han presentado. Lo otro es la cantidad de años realmente bastante. No sé si en Nicaragua, en Centroamérica, cuáles han sido, digamos, pensando el resto humano. Entiendo que la huella de Paolinca es uno de los vestigios más antiguos de la presencia humana en Nicaragua, pero no sé, tratándose de ser humano, ustedes que también han estado más de 70 años, hay otro vestigio humano, ¿cuál ha sido el más antiguo? Hay otro además de este, esa es mi pregunta en Nicaragua o en Centroamérica, porque si no es así, esto es algo que hay que valorarlo. Y tal vez nosotros, como no es nuestra área, realmente tenemos más preguntas que otra cosa. Yo quisiera que se escribiera, si es posible, algún libro, algún informe con la mayor cantidad de información posible, porque esto es lo que va a servir luego para incorporarse hasta en los planes de estudio, a depender de la cantidad de información que podamos tener. Porque la historia, ya dijimos, es importante y la historia tiene que ser documentada para poder transmitirla. Producirá un informe final arqueológico acorde a las estipulaciones de Patrimonio Nacional, pero también producirá una publicación de un artículo científico en conjunto con la revista Guano, que es lo que tenemos previsto, y también un artículo ya a nivel internacional de la zona del Caribe. Entonces, para ello vamos a esperar que terminen de venir los últimos análisis para ya poder hacer una publicación final. Entonces, con eso no hay ningún problema. Y con lo de la osamenta, la intención y el apoyo y la colaboración que nosotros tenemos como museo acá es contribuir en el proceso del diseño del guión museológico para esta salita de exposición. Entonces, ahí se pondrá realmente el acompañamiento visual y escrito de la información que va a requerir la osamenta. Pero también las osamentas tienen algo, no se pueden estar exigiendo al público según el estado de conservación, pero con la información que se producirá, se puede hacer un modelado 3D o se puede hacer algún otro tipo de recreación que funcione para la visualización de la evidencia. Entonces, mencionaba también que otro subproducto, por así decirlo, es el catálogo de malacofauna, que también va a brindar nuevos datos y que lo que certifica y lo que está caracterizando nuestro proyecto realmente es que tenemos un equipo de investigación multidisciplinario y que precisamente vamos a solventar esta parte que es la publicación. Entonces, con mayores publicaciones, mayor credibilidad también y también una mayor gestión para las diversas acciones que se vayan a tomar en el futuro. Para esa exposición mencionaba de que este estudio que se realizó con la osamenta tiene algo parecido a lo que ocurrió en Panamá, un estudio que realizó, creo que mencionó. Para eso es lo que pude escuchar. En ese caso, pues, ¿cuáles son las características? No sé si me estoy adelantando a lo que le falta, creo que mencionaba más.
Entonces, si hay una característica o algo parecido que está encontrando aquí y encontrar en Panamá algo parecido, entonces las características de lo que encontró en Panamá puede ser. Lo otro es que sí hay concheros, creo que en algunos años pasados en Pucrají hicieron. Entonces, a partir de eso, me supongo que el plan que debe tener la universidad y los demás que están en colaboración, si no voy a preguntar si van a seguir, me supongo cuál es el segundo paso que van a seguir, porque ahí diré varios temas que mencionaste que faltan todavía para profundizar, me supongo, de los estudios que viene haciendo, obviamente para fortalecer estos casos, estos estudios, claro, a los estudiantes, a la comunidad universitaria, ayuda mucho en la parte histórica y todo lo que creo que él mencionó, parte de llegar a eso, le falta, me supongo. Entonces, las dos cosas, lo primero que preguntaba era eso, las características, ¿no? Segundo, ¿cuál es el siguiente paso por eso? El sitio de la loma, que la loma es otro conchero dentro de la misma comunidad. Solo Monkey Point tiene 3 concheros. Entonces, por ahí, el sitio de la Robo Grande también, hay una infinidad de sitios arqueológicos aquí. Entonces, en relación, se nos olvidaba con la pregunta de la relación con Acahualinca. Acahualinca es evidencia humana de la impronta de pies sobre un sedimento que se solidificó. Pero Angie es la evidencia humana, la osamenta humana más antigua que se ha estudiado. No ha habido dentro de Nicaragua otra evidencia humana con esta antigüedad que se haya estudiado. Sí se han estudiado otras osamentas, pero con un rango ontológico más categórico. Entonces, eso es lo que hace en el problema del país cuando presentamos nuestros sitios más antiguos son Monkey Point, Acahualinca en el Pacífico. En relación con el genoma panameño, sí, lo similar es eso, el genoma. ¿Ya? Yo creo que el genoma que se parece al de Panamá es del individuo de Ciudad Sandino, que era un masculino que anda entre 1200 años before Grecia. Pero el de Monkey Point, de la osamenta de Monkey Point, es un genoma único, diferente a lo de Panamá, a lo de Colombia, a lo del Circuncaribe occidental, es decir, todo lo que es República Dominicana, las Antillas y el norte de Belice, es decir, probablemente representaba poblaciones antiguas, autóctonas de la zona, que sí pescaban, que sí se movían en pequeños cayucos. También hay que ver que hay una hipótesis de los alemanes, ¿verdad?, y de los norteamericanos que dicen que el mar Caribe no tenía la misma profundidad, era un poco más seco. La plataforma de Nicaragua es amplia, ustedes saben bien, tenemos un sinnúmero de cayucos, ¿verdad?, e islas allá en aquella zona, entonces le brindaba al ser humano una mayor comunicación. Por eso hicimos el estudio de comparación con el Caribe peninsular, insular y también la comparación con nuestro Pacífico, pues para más o menos evidenciar cuál era la osamenta más antigua, y efectivamente, como dice Cris, es la de Monkey Point y del fechado y del individuo más antiguo de Nicaragua, y hasta los momentos superados solo por Belice. Y una evidencia en California, Estados Unidos, pero en la costa pacífica. También hay otra evidencia en la costa pacífica de Panamá, pero la evidencia más antigua, ¿verdad?, es la de aquí, que su fechado tiene 3900, y el genoma humano, es decir, el ácido desoxirribonucleico de la molécula celular de ese individuo es de 4900 a.C. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no hay estudio de ADN en Centroamérica, como dije al inicio, esto hace una gran laguna en Centroamérica, pero al mismo tiempo nos brinda mayor información o resultados para que podamos comenzar a comprender, ¿verdad?, la antigüedad del ser humano en la costa caribe, que no era como querían decir algunos
estudiosos que solo en la costa del Pacífico había sociedades complejas. Es decir, también aquí había sociedades complejas que tuvieron otra dinámica cultural. De los estudios, sin duda, desde la plataforma Zoom sé que hay también algunas dudas que se podrían aclarar en otro momento. Vamos a darle las palabras a Kimberly Wilson, técnica del Museo Histórico Cultural de Pico Cinco. Chukniyani, Pluma Yanka y Malika Tabula. Antes de agradecerles pues a todos los participantes que vinieron, invitamos a las autoridades regionales, municipales, a población que conocemos de la zona de Ramaquí. Gracias a Pito, Harley por venir. También están las compañeras y compañeros del Museo, estudiantes. Como el Centro de Documentación e Investigación es muy importante dar a conocer esta información, porque investigación de que uno no comparta se queda en cajones. Angie estaba engavetada todos los estudios pues, que han habido. Sabemos que la tecnología, muchos no les gusta leer, entonces toda la información del primer estudio sale en WANI. Pero también como Museo Histórico Cultural, nos comprometimos a divulgar toda esta información. A una pregunta, alguien preguntó acerca de qué es lo que vamos a hacer nosotros como museo. Ya con CIDCA renovada tenemos un sinnúmero de planes. Sin embargo, creo que aún nos falta, porque el museo tiene que salir de esas 4 paredes y trasladarse a la población, porque muchos pobladores no tienen esa dicha de venir a Bluefields y visitar el museo y poder conocer toda esta información. Entonces, estamos en proyecto, aquí está el rector, en la construcción de nuestro museo móvil, que consta de dispositivos en donde podemos visitar comunidades, ir a barrios, ir a los colegios, con diferentes tipos de informaciones y presentar. Hay piezas que son súper delicadísimas y no podemos llevarla, y precisamente Angie, por respeto también a la osamenta, porque hay que recordar, si fue un entierro, ellos tenían su proceso de ceremonia, entonces no puedes estar exponiéndola. Inclusive hay un montón de teorías que vino de Sitka, que nadie quería visitar Sitka porque habían esos restos humanos en Sitka. Sin embargo, si yo les digo ahorita que nosotros tenemos a Angie en la Universidad Pico, ya van a empezar a decir que está sucediendo cosas paranormales en la Pico. Pero Angie la tenemos ahí resguardada y con todo el cuidado y el compromiso para nuestro museo es tener un espacio especialmente a la arqueología. Hay un dicho que dice que nuestros pueblos indígenas, las personas que vinieron a conocer esta tierra, los llamaron como analfabetos. Sin embargo, los petroglifos dicen los opuestos. Toda esa tecnología que ellos tenían es una tecnología que uno se asombra. Gracias, Paul, gracias a Christopher, que creo que la macumba funcionó. Entonces, las puertas de la Universidad de Sitka siempre van a estar abiertas, y gracias por la colaboración que ustedes siempre están dispuestos a contribuir pues, a Sitka.